Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos acercamos ya a la Semana Santa. Pasado mañana, pues es Domingo de Ramos. Parece mentira que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Se aproximan esos acontecimientos tan intensos donde se mezclan tantas cosas. El dolor por nuestros pecados, la alegría de haber sido salvados por el Señor, el deseo de acompañarle junto con la Virgen, el horror ante la maldad humana, tantas veces la mía, y la admiración ante la mansedumbre y humildad de nuestro Señor, que acepta todo eso sin una queja. Y luego, pues todos estos días preceden al estallido glorioso de la resurrección en la vigilia pascual, ¿no? Bueno, pues el Evangelio de hoy, que es continuación del de ayer, dice: en aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. En realidad era al revés. Siendo Dios, se hizo hombre. Deberían decirle: porque tú, siendo Dios, te haces hombre, sin dejar por eso de dejar de ser Dios. Y esto otro, que Dios se haga hombre, como que un hombre se haga Dios, resultaba para los judíos pues igual de incomprensible y de blasfemo. Que el Dios omnipotente dejara su gloria eterna para asumir las limitaciones de la pobre y humilde naturaleza humana en cuerpo y alma, pues entraba muy difícilmente en los corazones de aquellos hombres. Y, Señor, hemos de reconocerlo, entra muy difícilmente en el corazón nuestro, en el de cualquier hombre. Lo mismo que entra con dificultad en nuestros corazones esa lógica divina de la cruz como camino de gloria. Porque a nosotros muchas veces, Señor, nos parece lo contrario y tenemos otra lógica, la lógica mundana del bienestar, del placer, de la riqueza, del poder. Esas cosas son las que nos parece que nos conducen a la gloria. Y sin embargo no es así. Por eso, Señor, ayúdanos, conviértenos, haznos entender algo, o al menos asombrarnos ante esta nueva lógica que tú has instaurado. Hay unas palabras de San Pablo. San Pablo en general meditó mucho en la pasión del Señor y la visión cristiana debe mucho a San Pablo, ¿no? de estos sucesos de la encarnación, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Pues decía que hay unas palabras de San Pablo que me gustaría meditar en este día, siguiendo el último libro de José Miguel Ibáñez Langlois, que se llama La Pasión de Cristo, un libro excelente, recientemente publicado. Las palabras de Pablo son estas. A él, son unas palabras misteriosas. A él, se refiere a Jesús, que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Asómbrate. Dios lo hizo pecado por nosotros, para que llegáramos a ser en él justicia de Dios. Tú, Señor nuestro, adorable, que no conociste el pecado, ni el más leve desamor, ni la más pequeña falta, que eras hombre pero también Dios y por tanto no había nada que te repugnara más que el pecado, que es el antidios, pues tú cargaste con la indescriptible suma de todas las abominaciones, crímenes, bajezas, vicios, depravaciones,
odios, discriminaciones, esclavitudes, torturas, engaños, prostituciones, violencias, traiciones, desamores, crueldades, miserias sin fin de la íntegra historia humana, desde el comienzo del ser humano hasta el último hombre sobre la tierra. Y Señor, asumiste todas esas cosas no de manera externa, como quien lleva un fardo lleno de esos pecados que le toca cargar, pero que el fardo es ajeno a él y que lo lleva a la cruz y allí lo hace desaparecer. No, sino metiendo todos esos pecados, abominaciones, faltas, metiendo todo aquello tremendo en tu corazón, haciéndolas tuyas, propias, cosa tuya. Dios lo hizo pecado por nosotros. Nos podemos imaginar qué sufrimiento tan enorme, Señor, el de tu corazón. Si a las personas sensibles de esta vida, que tienen una ingenuidad de corazón, cuando simplemente ven cometer estos crímenes, se les pone mal cuerpo, se les arruga el corazón, se les viene abajo el ánimo, sufren. ¿Qué será nuestro Señor Jesucristo el asumir toda esa carga infinita? Bueno, infinita no, pero toda esa carga inconmensurable de los pecados de todos los hombres. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¡Qué gran misterio! Señor, ¿cómo es posible? Por una parte, nos damos cuenta que con tu encarnación hiciste tuya nuestra condición como efectivamente era, alejada de Dios por el pecado original. Y por eso dice también San Pablo a los Gálatas que Cristo nos ha redimido de la maldición, haciéndose él mismo maldición por nosotros. Haciéndose él mismo merecedor de la lejanía con Dios. Y como él era Dios, pues era un sufrimiento interior tremendo. Y pienso, Señor, que ese es el peso que te derriba en la pasión, más que la cruz. Ese peso en tu corazón es el que te aplasta en Getsemaní y te mantiene postrado en tierra durante la oración en el huerto, sudando lágrimas de sangre. Dice José Miguel Ibáñez Langlois: imaginemos al demonio presentando a Jesús en Getsemaní el cuadro vivo de los pecados más repugnantes, de las perversiones más viles del corazón humano, y susurrándole al oído: ¿por esta raza deleznable vas a sufrir? ¿Por estos seguidores tuyos que te serán infieles? ¿Son acaso esta atrocidad y aquella torpeza y esa otra monstruosidad las que vas a hacer tuyas propias, seguidas de la ira de tu Padre? Señor, gracias por querernos tanto. Gracias por estar ahí, desfalleciente ante esas visiones del pecado, temblando en tu soledad en el huerto. Gracias porque, a pesar de ese infinito aborrecimiento que sientes por el pecado y de la resistencia que sentías a hacerlo tuyo, dijiste: no se haga mi voluntad, sino la tuya, como quieras, Padre, lo que tú quieras, por ellos, por mis hermanos. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que nos des una conciencia clara para vislumbrar el peso que mis pecados ponen en tus hombros y en tu corazón. Y del consuelo que nuestras obras de amor, que nuestro sacrificio por serte fieles, pues también hacían brotar en tu corazón. Porque al mismo tiempo que tu clarividencia te mostraba la innumerable muchedumbre de los santos, de los pecados, te mostraba también pues esa muchedumbre de los santos de toda época, esa nación, esa muchedumbre que nadie puede contar y que se ve en el libro del Apocalipsis.
que se beneficiaban de la gracia de tu pasión y que por tanto estabas abriéndoles tú pues el camino hacia el cielo con tu sangre. Señor, danos una conciencia clara para vislumbrar el consuelo que nuestras obras ponen en tu corazón. Así hemos de vivir esta Semana Santa, con el deseo de acompañar a Jesús, de desagraviar al Señor y de unirnos a su sacrificio poniendo de nuestra parte mucho amor. ¿Recordáis el credo? Allí en el credo niceno se dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pues ese Dios, hecho hombre, está en Jesús angustiado hasta la muerte, muriéndose de tristeza en Getsemaní. Señor, repito, es que no hay quien lo entienda, pero al menos podemos asombrarnos, llenarnos de amor, de deseos de consolarte, de afán de desagravio. Dios hecho hombre, humillado hasta lo indecible. San Pablo se asombraba, se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo. ¿Cómo voy yo, Señor, a hablar? ¿Con qué desvergüenza voy a quejarme yo de mis humillaciones? Cuando tú has sido capaz de eso. Yo que me le merezco tantas veces esas humillaciones y muchas otras, ¿me quejaré? Me acuerdo, Señor, del buen ladrón, cómo empezó, ¿no? Este está aquí sin merecerlo, pero tú y yo, le dice al mal ladrón, estamos aquí por nuestros crímenes, nos los merecemos. No empezó con una queja, sino con el reconocimiento de la culpa. Y tú, Señor, te lo llevaste al cielo. Por eso le decimos a nuestra soberbia, a nuestro orgullo, a nuestra arrogancia, detente ante el Señor arrodillado en Getsemaní, sudando gotas de sangre por nosotros y aceptando toda esa carga inmensa, que hablo de carga, pero ya hemos dicho que no es una carga, aceptando el que Dios lo hiciera pecado en su corazón, el ser asimilado al pecado. Pero aún hay más, porque Jesucristo, junto al pecado, como dice el libro de Isaías, en una profecía que se aplica a ti, Señor, Él tomó sobre sí nuestras enfermedades, cargó con nuestras dolencias. ¿Cuáles? Todas, absolutamente todas, todas que son consecuencia del pecado. Aunque no veamos esa consecuencia directamente, las enfermedades, las carencias, las penas, las soledades, las penurias, los desconsuelos, las traiciones, todo eso es consecuencia del pecado. Pues también cargó con todo eso nuestro Señor. También va a cargar con todo eso nuestro Señor en esta Semana Santa. También va a cargar con todo eso, los va a clavar en la cruz y los va a meter después de su resurrección en la gloria para redimirlas, para cambiarlas de signo con su amor, para que aquellas cosas que eran maldición, mal, pesar, tristeza, se conviertan ahora en bendición, alegría, gozo. Es así, dice José Miguel Ibáñez Langlois, como la enfermedad y sus penurias y limitaciones son para nosotros, a la hora de padecerlas, una situación privilegiada como pocas para acogernos al varón de dolores, cita Isaías, experimentado en el sufrimiento, es decir, a ti, Señor, y unir toda dolencia al gran leproso, al herido de Dios y humillado, a Jesús, porque así nos prometió Él mismo que encontraréis descanso para vuestras almas. Qué bonito pensar esto, que el descanso para nuestras almas lo encontramos cuando podemos, Señor, ofrecerte todo lo que nos hace sufrir. Por eso, Cristo sigue diciendo, este autor, eleva hoy su ofrenda al Padre desde el fondo de los hospitales, asilos, hospicios, refugios, enfermerías. Nosotros ahora, Señor, podemos añadir pues esos búnkers de refugios para familias, niños, mujeres y hombres en Ucrania, en esos bombardeos.
o tanto sufrimiento de tantos miles y miles de personas que está causando esta guerra. También en los soldados rusos, hay que reconocerlo, ¿no? Pero sobre todo en ese país inocente, en Ucrania. Cristo eleva hoy su ofrenda al Padre también desde esta guerra de Ucrania. Desde los hospitales, asilos, hospicios, refugios, enfermerías, esos reductos de dolor donde una viejecita aquí, un niño allá, un minusválido más acá, musitan una oración de súplica por el mundo ancho y ajeno que les rodea. Y sabe Dios si no son ellos los que sostienen al mundo, en ese módico grado de paz, de honestidad o de simple decencia, que tantos poderosos o magistrados en medio de su mundanal bullicio difícilmente son capaces de suministrarle. ¡Qué gran verdad, Señor! Pues nosotros en el dolor, corriendo a unirnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué nos quisiste redimir así, Señor? ¿Por qué elegiste este camino tan costoso? Pues no hay otra explicación, otra respuesta que por amor. Por amor. Redimir es pagar el precio. Habéis sido comprados a un gran precio, dice San Pablo a los Corintios. Pero redimir, ya lo hemos dicho, también es cambiar de signo. No es solamente como una amnistía general. No, no es eso. Sufrir, por mucho valor que tenga, en sí mismo no es algo de suyo religioso. El sufrimiento no es de por sí religioso. Es simplemente la condición del hombre después de la culpa original. Lo que es cristiano, lo que es redentor, es el sufrimiento vivido como ofrenda de amor, que es lo que hizo nuestro Señor. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Y nosotros vivir el sufrimiento como ofrenda de amor unida al amor de Cristo crucificado. Porque estamos meditando estas palabras de San Pablo, ¿no? A él que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para que nosotros, para que nosotros llegáramos a ser en él, justicia de Dios. Poco o nada vale nuestro sacrificio si no se une por el amor al tuyo, Señor, en tu pasión. ¿Y qué es la Santa Misa? Precisamente sino eso. ¿Qué hacemos en cada misa sino unir nuestro día, las cosas que nos contrarían, lo que llevamos en el corazón, lo que nos hace sufrir, al sacrificio del cuerpo y la sangre del Señor, que está palpitando de amor en el altar, y ofrecérselo al Padre para ofrecérselo unidos al amor de Cristo, a la voluntad del Padre, para recibir la salvación del Padre? ¿Cuántos de nosotros experimentamos que el día cambia cuando lo empezamos con la Santa Misa? Tenemos fuerza, sacamos de ahí fuerza para nuestro día y nuestro trabajo, para nuestro vivir en nuestras circunstancias, en la familia, donde sea. Es verdaderamente la misa centro y raíz de nuestro día. Por eso, estos días de Semana Santa, qué días tan estupendos para ir a misa diario. Evidentemente, el jueves, el viernes, serán los oficios, ¿verdad? El jueves sí que es una misa, el Viernes Santo pues no es una misa, y el sábado pues no hay, es litúrgico. Por la noche, la vigilia pascual. Pero luego tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el domingo de Ramos, mañana sábado. Pues vamos a meternos en ese camino, ¿no? En ese camino. Vamos a terminar esta oración acudiendo a la Virgen. Y lo vamos a hacer con la oración colecta de la misa de hoy. Una oración, como todas las de Cuaresma, preciosa. Todos los cristianos pediremos al Señor en la misa de hoy: oh Dios, que en este tiempo otorgas con bondad a tu Iglesia imitar devotamente a Santa María en la contemplación de la pasión de Cristo. Vemos a nuestra Madre al pie de la cruz, contemplando al Señor, mirándole con amor, identificándose con Él. Como tú y yo en cada misa. Concédenos, por la intercesión de la Virgen, adherirnos cada día más firmemente a tu Hijo unigénito, también en el dolor, en el sufrimiento,
que nos hermana impresionantemente con Cristo, porque Él ha metido todo ese sufrimiento en su corazón. A través del sufrimiento, de la aceptación de la cruz, nosotros entramos en su corazón y llegar finalmente a la plenitud de su gracia. Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora sigue tú por tu cuenta.